Bienvenidos a este primer conversatorio del Movimiento Alternativa. Hoy vamos a escuchar el primer capítulo de Delitos Ambientales, cómo investigarlos y hacer la denuncia. Un tema muy importante que va a desarrollar el doctor Gustavo Gómez, un ex fiscal federal, hoy jubilado, y que realmente está haciendo una docencia y una prevención ante tanta criminalización y tanto delito ambiental que hay en cada una de las provincias de nuestro país. Desde el Movimiento Alternativa de Argentina entendimos que esta charla, y conjuntamente con un amigo de lucha, conversé la idea, Carlitos Benedetto, que es el presidente de la FADE, y coincidimos en que era indispensable el llevar adelante este capítulo. Vamos a tratar de que sean reducidos porque es indispensable que la gente conozca todos estos mecanismos y tecnicidades. Así que simplemente coordinamos y vamos a estar observando la disertación del doctor Gustavo Gómez, a quien damos la bienvenida, y a vos también, Carlos. Bienvenidos y adelante, doctor. Gracias, Horacio. Buen día, Carlos. Buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos están viendo y nos están escuchando. Este es un espacio que tratamos de alcanzarle a la gente, al ciudadano de a pie, para que pueda trabajar en torno a los delitos ambientales sin la necesidad de contar con un abogado. Así que la mirada que vamos a explicar y que vamos a mantener, lo haremos en un idioma sencillo, en una palabra concreta, y esperamos que cualquier pregunta, cualquier planteo que nos quieran hacer, ahí en la primera imagen de PowerPoint que le van a estar mostrando, van a encontrar nuestras redes sociales, van a encontrar también todo lo que es los correos electrónicos, incluso los teléfonos. El título es Delitos Ambientales, cómo investigarlos y cómo hacer una denuncia. El problema de los delitos ambientales tiene que ver con que estamos rodeados de diagnósticos, estamos llenos de diagnósticos. Nos parece muy importante pensar en un remedio para ese diagnóstico. Por eso es que estamos intentando este camino de explicar, de entender que hay remedios que están a nuestro alcance y que podemos avanzar con ellos cuando se nos presenta un crimen ambiental. Este conversatorio se va a dividir en dos partes. Una primera que tiene que ver con la presentación de lo que es un delito ambiental, en dónde están legislados los delitos ambientales, y una segunda parte que tiene que ver cómo preparar una causa penal para un crimen ambiental y cómo vamos a trabajar en torno a hacer una denuncia penal por un crimen ambiental. Así es que, si les parece, vamos a ir directamente a algunos diagnósticos que ustedes van a ver en pantalla. Por ejemplo, en la diapositiva número 3, que es lo que yo me encontré cuando me nombraron fiscal en la Cámara Federal de Tucumán, realmente era algo insostenible. La contaminación, todo lo que significaba la industria tucumana en la contaminación de la cuenca del río Salí Dulce, era impresionante. Los diagnósticos, los motivos de la contaminación volaban por el aire, literalmente. Porque, por ejemplo, para cosechar la caña de azúcar, la quemaban primero y provocaban nubes de cenizas que eran tremendas. Para procesar el azúcar, tiraban los residuos del azúcar a la cuenca del río Salí y había mortandades de peces inimaginables. Los niños de las escuelas, de algunas escuelas que estaban río abajo del río Salí, les llevaban los peces muertos a la Plaza Independencia en Tucumán. La contaminación del río con los líquidos cloacales. La cuenca del río Salí atraviesa varias provincias: Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba. Los líquidos cloacales crudos de 1 millón de habitantes se tiraban a la cuenca del Salí.
Todos estos son diagnósticos. Diagnósticos que usted también tiene en su casa, que usted también tiene en la ciudad donde vive. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en las redes sociales? ¿Nos quejamos, pataleamos, gritamos, hacemos manifestaciones o utilizamos algún remedio en concreto que nos pueda ayudar a salir adelante? En Santiago del Estero pasaba lo mismo que en Tucumán. Si ustedes se fijan en la próxima diapositiva, la contaminación por los agrotóxicos, por ejemplo, también por los líquidos cloacales, en el propio Santiago del Estero, era tremendo. Así que vamos a empezar a concentrarnos entonces en qué remedios tenemos cuando hablamos de contaminación ambiental. Una contaminación tal que ya deja de ser una cuestión de una pelea entre vecinos, pasa a ser ya un crimen ambiental. Y muchas veces ese crimen ambiental se transforma en un ecocidio, algo que ya no puede ni siquiera recuperarse en el terreno. Vamos entonces a explicar un poco lo que es la próxima imagen y que tiene que ver en qué nos va a ocurrir cuando vamos a ver a un abogado que sea especializado en derecho ambiental, que se ha trabajado en derecho ambiental, que es un especialista que ha estudiado en la universidad en torno al derecho ambiental. Entramos al estudio, empezamos a conversar de nuestra preocupación y probablemente lo primero que le va a decir el abogado, mire, vamos a hacer un amparo, vamos a iniciar un juicio de amparo justamente para trabajar en esto de lo que a usted le está pasando. Mi primera pregunta como cliente en esa entrevista con el abogado es, oiga, ¿un juicio civil? Porque un amparo es un juicio civil. ¿Un juicio civil? ¿Por qué un juicio civil? Si a mí me roban un televisor y voy a ver a un abogado para recuperar el televisor que está en la fiscalía porque agarraron al ladrón, el abogado no me va a decir, voy a hacer un juicio civil para que usted recupere el televisor. ¿Por qué un juicio civil, un juicio de amparo, cuando estamos en presencia de un delito? Algo tan grave como un delito desde el derecho ambiental se lo pretende instalar con una acción de amparo. Ahí en ese cuadro que ustedes están viendo, van a ver que no solamente hay acciones de amparo como acciones civiles, también hay acciones de inconstitucionalidad. Estamos escuchando por estos días, por ejemplo, el conflicto con la ley de glaciares que quieren modificar, y todos están hablando de vamos a iniciar una acción de inconstitucionalidad porque no se puede modificar la ley de glaciares. Y tal vez sea cierto. Es inconstitucional modificar la ley de glaciares. Pero ¿no hay algo más grave? ¿No estamos en presencia de intereses económicos profundos que buscan esta modificación para retrotraernos a un pasado que no queremos? ¿Acaso no hay algún delito para investigar en esta madeja política que se quiere instalar? ¿Por qué una acción de inconstitucionalidad? ¿Por qué no investigar a través del derecho penal? Nos dicen, no será problema, vamos a pedir una medida cautelar para evitar que lo sigan contaminando. Las medidas cautelares que están dentro del campo del derecho civil difícilmente se cumplen. Hemos visto medidas cautelares aplicadas por la propia Corte Suprema que los acusados, los demandados, no cumplen. ¿Por qué una medida cautelar? ¿Qué es una medida cautelar? Bueno, mientras se tramita el juicio civil, yo le voy a dar como juez una orden al demandado
para que no lo siga contaminando. A ver, ¿ustedes creen que va a haber algún empresario que quiera parar la contaminación por más que el juez se lo ordene en un juicio civil? Es todo un discurso jurisprudencial que se ha instalado en las universidades. Porque en las universidades no se está enseñando el derecho penal ambiental, el derecho procesal penal ambiental. Y no es este un video en donde yo les explique los por qué. Le estoy diciendo de que si ustedes van a un abogado con un conflicto ambiental severo, traten de ir a un abogado que no sea ambientalista, sino que sea penalista, que tenga la mirada desde los delitos ambientales, porque son mucho más rápidos, eficaces e incluso menos costosos. Este es un tema importante. ¿Cómo podemos encararlo desde el derecho penal? ¿Cómo podemos mirarlo desde el derecho penal? Bueno, ya tomamos la decisión. Fuimos a ver a un abogado ambientalista, penalista, y lo primero que nos dice, muy bien, vamos a hacer la denuncia. Para ahí, doctor. Tenemos 3 escalones en el derecho penal. El primero es hacer una denuncia, lo que todos sabemos. Todos sabemos que tenemos que hacer una denuncia. A vos te roban el celular en la calle, hacé la denuncia. Lo que usted como ciudadano que nos está viendo no sabe, fíjese en el cuadrito ahí que le estoy mostrando en el PowerPoint. Fíjense que hay otra posibilidad de participar en un juicio penal. Usted tiene 3 escalones. La denuncia penal, usted hizo la denuncia, olvídese, ¿no? Después va a ir a la fiscalía a decir, quiero saber qué pasó con la denuncia que yo hice. Usted no es parte, usted no puede saber qué le pasa. Chao, fuiste. Hay un segundo escalón. Hay un segundo escalón. Ese segundo escalón tiene que ver con todo lo que tenga que ver el resarcimiento económico. Es decir, yo puedo a través de una causa penal pedir indemnización económica. Puedo reclamar económicamente esto. Y hay un tercer escalón que se suma a los 2 anteriores y es la querella penal. Es lo que usted está viendo en este momento en el cuadrito. Dice denuncia penal, querella penal. La querella penal es muy importante porque a usted lo transforma en un fiscal. El querellante penal es el que impulsa la acción, participa en todo el expediente. Se le tiene que mostrar todas las hojitas del expediente si está en papel. Usted tiene derecho como querellante a pedir prueba. Si no le gusta lo que está haciendo el fiscal, usted puede impulsar la acción aún en contra de la voluntad del fiscal. Puede poner recursos de apelación, recursos de casación, recursos extraordinarios a la Corte Suprema e incluso ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ser querellante en la causa penal es ser fiscal en causa propia. Ahora, echemos una mirada entre estos 2 sistemas. El sistema del amparo, que todos le sugieren, y el sistema del derecho penal, el sistema de la querella penal. Es cierto que en los 2 usted va a necesitar un abogado, pero le voy a dar una buena noticia. En la querella penal, usted puede tener acceso a abogados gratuitos. En el ámbito de las Defensorías Oficiales Federales de la Nación y en muchas defensorías oficiales de las provincias, usted tiene abogados, defensores oficiales de las víctimas, así se llaman. Defensores oficiales de las víctimas y son gratuitos. Segundo, en los juicios civiles usted tiene que pagar tasas de justicia. ¿Usted quiere acceder? Sí, usted tiene que pagar una tasa judicial.
En la querella penal, usted no tiene que pagar ninguna tasa judicial. En la denuncia penal de un delito, usted no tiene que pagar ninguna tasa judicial. Si usted pierde, que es lo más seguro, los juicios de amparos por temas ambientales, yo no conozco casi ninguno en donde se haya ganado. Si usted pierde el juicio de amparo ambiental, usted le va a tener que pagar los gastos, muchas veces muy caros, porque si se hizo pericias ambientales son muy caros, y por otra parte los honorarios en ese sentido, de la parte que le ganó. En la querella penal, en mis 34 años de fiscal, yo no he visto un solo caso de una querella penal ambiental donde se haya tenido que pagar honorarios. Incluso más, no conozco uno o dos casos en 30 años de trabajo en donde se ha perdido ese juicio. Por otro lado, en la acción de amparo, los, los demandantes, es decir, usted que fue a ver al abogado, los actores son muy débiles, son, son demasiado débiles. Del otro lado tienen los estudios jurídicos más importantes. Los demandados son tipos muy poderosos. En la querella penal, no. En la querella penal, no. Otro tema importante es que en las causas penales las sentencias se cumplen. Yo conozco juicios de amparo de otras materias, de ANSES, de obras sociales, que la sentencia no la cumple nadie. Si usted no cumple una sentencia penal, a la cárcel son 2 segundos. En un juicio civil le dicen, vamos a iniciar un proceso de ejecución de sentencia y le vamos a poner a 30 o multa si no quieren cumplir. ¿Se da cuenta? Aquí entonces quiero cerrar esta idea de por qué estamos impulsando querellas penales, denuncias penales, en el semejante diagnóstico que tenemos en todo el país de los delitos ambientales. Abrimos un primer break para ver si hay alguna pregunta y en caso de que les parezca, pasamos a la segunda parte que tiene que ver dónde están legislados los delitos ambientales. Muchísimas gracias, doctor. Carlos, si desactivás el micrófono, En el escuchamos. año 2007, después de una reunión ambiental un poco tumultuosa que hubo en Malargüe, eh, hay un imaginario popular según el cual el ambientalismo es delito, más o menos, que está prohibido hablar de ambiente, porque hay una resolución del Consejo Deliberante, la resolución 100/2007, donde obliga a los que vayan a hacer reuniones ambientalistas, a pedir permiso al intendente. No encontré aquella vez abogado, porque la reunión se había hecho, la había organizado yo con un grupo de gente de AMPAP, Asamblea Mendocina por el Agua Pura, que venía a Malargüe, y fue un poco tumultuosa, se me fue de las manos. Bueno, el Consejo Deliberante, porque había la presidenta del Consejo Deliberante estuvo en la reunión, a los pocos días saca una resolución, la resolución 100, por la cual se dispone esto respecto de las reuniones ambientales. Yo digo, esto no puede ser. El artículo 14 de la Constitución Nacional habla de la libertad de reunión, no que yo tengo que pedirle permiso al intendente. Bueno, la cuestión es que no conseguí abogado, no sé, no importa. Yo fui a la policía. En la policía no me querían tomar la denuncia. ¿Cómo vas a denunciar a los concejales? Es decir, que yo quiero denunciar porque están violando mis derechos. Y la pregunta es, ¿yo puedo o podría en aquel momento haber querellado al fiscal por prevaricato? La pregunta tiene que ver con una denuncia que vos hiciste. Y la respuesta a eso es, en realidad, vos podrías haber sido querellante contra la actitud del Consejo Deliberante, no contra la actitud del fiscal.
En todo caso, si el fiscal actuó de modo ilegal y eso te provocó a vos un perjuicio, sí, vos podrías haber sido querellante en esa actitud. Pero el punto es que la ordenanza que a vos te preocupaba estaba directamente derogada, fue derogada en esa sesión. ¿Cuál es el perjuicio que te provocó la actitud ilegal del fiscal? No lo sé, pero sí estoy seguro de que vos podrías haberlo denunciado penalmente al fiscal. Gustavo, le quiero hacer una consulta. Estamos viviendo una suerte de travestismo en los que son los poderes democráticos, donde la justicia hace muchos años que ha perdido la autonomía y prácticamente juega a la par del poder político de turno. Tenemos ejemplos concretos. La provincia de Jujuy tiene una constitución sancionada que es anticonstitucional. Tenemos lo que pasó con la ley de discapacidad, que hubo que llegar a medidas extremas. Tenemos alimentos pudriéndose mientras hay comedores que no tienen alimentos para darle a la gente. En realidad, hay un choque entre lo que dicen los papeles y la realidad de las acciones. Como usted dijo, esto realmente es buscar un abogado y un juzgado donde el juez pueda llegar a dar lugar y no fondee las cosas que hagamos. Esa es la solución. Definitivamente el problema lo tenemos en el sistema de administración de justicia. No solamente el problema ambiental, sino también el problema social. Y lo ideal es encontrar letrados que realmente apuesten por defender los derechos que usted tiene. Ocurre que cuando ustedes investigan cuestiones tan graves como las que estamos hablando, lo estamos haciendo en el marco de un juez de primera instancia y de un fiscal de primera instancia que para progresar en su carrera judicial necesitan del apoyo político de aquel que usted justamente está atacando con una querella penal. Por eso es muy importante el rol del abogado en estos casos. Cuando tenemos un juicio, los voy a reducir a algo mucho más sencillo, algo muy común, que le pasa a todos los que nos están viendo y tienen nuestra edad. Cuando usted tiene un juicio contra el ANSES por la actualización de los montos o porque no le dan la jubilación, usted tiene una sentencia probablemente favorable en el marco de una acción civil de la justicia federal. Pero cuando va a la etapa de la ejecución de la sentencia, es decir, che, ya tengo una sentencia a favor mío, ¿por qué no la cumple? Pasó con los alimentos, Gracio. Pasó con muchos casos en donde la justicia civil toma una decisión y nosotros, desde la parte del rol de los fiscales, la vemos pasar. ¿Qué ocurre en esos casos? Cuando yo era fiscal, no cumplía con la sentencia, estaba firme la sentencia de ANSES contra el ANSES, inmediatamente abríamos una causa penal por incumplimiento de la sentencia judicial, que es una causa en este sentido. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que tener es en cuenta estas circunstancias. Hay circunstancias que tenemos que tener muy en claro para poder trabajar en comunidad con todo esto. Vuelvo al tema central. Es necesario abrir causas penales por querellas penales. Es importante iniciar querellas penales en ese sentido. Voy a comenzar entonces con los delitos ambientales, ¿les parece? Adelante. ¿Dónde están legislados los delitos ambientales? Gran pregunta. ¿Por qué? Y porque todos están diciendo no hay delitos ambientales. Cuidado. Los delitos ambientales son aquellos delitos que tienen impacto en la naturaleza, que tienen impacto en la Pachamama, que tienen impacto con lo que nos rodea y que no son exclusivamente seres humanos. Por ejemplo, en el Código Penal, los delitos de estrago que estamos viendo por los incendios
en la cordillera de los Andes están previstos por el artículo 184 en adelante, hasta el artículo 189. E incluso estamos diciendo de que hay autoridades políticas que tienen que ser responsables penalmente por la propagación de los incendios. Es decir, que el delito no es únicamente de aquel que prendió el fósforo, sino también de la autoridad política que con su negligencia, así lo dice la ley, con su negligencia permitió que el incendio se propague. ¿Qué pasó con los fondos? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué pasó con los aviones? Todas estas son dudas que hay que investigar penalmente porque hay un artículo del 189 que así lo permite. También están los delitos contra la salud pública. ¿Saben cuál es el delito que yo creo más fuerte contra la salud pública de las personas? Que siempre se habla, el tema del narcotráfico. Este es un punto interesante. La famosa ley 23737. Y vamos a volver a esa ley en este concepto. Recuerden esta palabra, delitos de peligro. Avancemos, entonces, ya no estamos más en la imagen de los delitos ambientales, vamos a pasar a la próxima imagen del PowerPoint, que son las leyes especiales que protegen algún área muy específica, muy concreta del ambiente. Por ejemplo, la ley 22.412, que es la ley de fauna. Ese es un tema muy importante porque incluso estamos hablando del transporte, del almacenamiento, de la caza furtiva que se está dando en muchos lugares. Hay especies, como en el norte argentino, como el yaguareté, que está protegida especialmente, y si uno atropella un yaguareté en la ruta, ya ahí hay un delito culposo. Fíjense en la importancia de tener leyes puntuales y especiales en este tema, leyes penales puntuales y especiales. Pero me voy a detener ya para esta parte final de esta etapa. Vamos a detenernos en la ley 24.051, que es la ley de residuos peligrosos. La ley de residuos peligrosos es de los principios de los 90. Es una ley que no se aplicó mucho en la historia y que recién en el siglo XXI empezaron a aparecer casos donde, a fuerza de muchas víctimas y de una situación muy crítica, se empezó a aplicar. La ley de residuos peligrosos es la ley 24.051. No la voy a hacer muy larga, pero quiero que tengan en cuenta que esta ley, aunque usted no lo crea, no protege la contaminación con residuos radiactivos. Este es un tema clave, porque hoy estamos viendo muchos conflictos ambientales vinculados a las minas de uranio que provocan residuos radiactivos, pero lamentablemente no están contemplados por la ley 24051. Vamos a concentrarnos en el artículo 55. En la diapositiva van a ver ustedes que está justamente establecido como delito doloso. ¿Por qué? Porque hay delitos dolosos y delitos culposos. Los delitos dolosos son aquellos donde yo gano dinero contaminando. Delito culposo tiene que ver con la negligencia, con otro tipo de conductas que son despreciables, son condenables, pero que no le provocan al infractor una ganancia económica. Una cosa es que yo quiera contaminar con los líquidos de una fábrica de pinturas la cuenca del río, y otra cosa es que se me rompa a mí la pileta de tratamiento y no la pude recuperar y entonces estoy volcando esos mismos líquidos contaminantes. Se la voy a poner más fácil. ¿Cuándo tenemos un delito doloso? Si yo voy por una avenida a toda velocidad y cruzo a una persona, yo con mi auto no freno porque digo, no, lo voy a esquivar, y lo atropello, ese es un delito
un homicidio culposo. Muchos hablan incluso de dolo eventual. Usted seguramente habrá escuchado hablar de esta palabra. Pero, si se abre la investigación y resulta que ese que venía cruzando la calle era una persona a la cual yo le debía plata y no le quería pagar y me tenía mal traer, lo quise matar y quise disimular un hecho de un homicidio culposo, lo que en realidad fue un asesinato, un delito doloso. En el campo de los delitos ambientales ocurre lo mismo. Hay delitos que se cometen y que expresamente están establecidos en el artículo 55. Y déjenme leerles un párrafo. El que utilizando los residuos a lo que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare. Contaminar es una palabra muy grande, muy amplia, que comprende cualquier maniobra. No solamente adulterar, no solamente envenenar. Y dice la ley, de un modo peligroso. ¿Qué significa que sea peligroso? Acá tenemos que ser más concretos. Los delitos de peligro son aquellos que no exigen resultados. Vuelvo a la ley de narcotráfico. Para ir a secuestrar 1 kilo de cocaína que tiene un narcotraficante, yo no necesito que ese narcotraficante le haya vendido la droga a alguien o alguien se haya muerto por una sobredosis o haya adictos. No, el solo hecho de tener la cocaína, ya sabemos que eso es perjudicial para la salud y por lo tanto pone en peligro a la sociedad. No necesito otra prueba. Eso es un delito de peligro. En el tema ambiental ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando del peligro en que pongo el ambiente. Y fíjense que la ley dice de un modo peligroso para la salud de quién, del agua, de la atmósfera o el ambiente en general. ¿Está diciendo acaso que es la salud de las personas? ¿Está diciendo el que ponga en peligro la salud del hombre? No, está diciendo la salud del ambiente. Es decir, que si yo tengo un líquido contaminante que lo estoy tirando a un río, yo no necesito probar que hay un daño. Yo no necesito probar un resultado. Con solo probar que estoy tirando ese líquido, la ley 24.051 ya me está diciendo que por el solo hecho de tirarlo en los niveles que dice la ley, ya estoy cometiendo el delito. Esto es importante entenderlo. Ahora bien, acá hemos hablado del delito doloso de contaminación ambiental. ¿Por qué no hablamos ahora del delito culposo de contaminación ambiental? El delito culposo está previsto por el artículo 56 de la ley y dice, cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior, el 55, ¿se acuerdan? Envenenar, adulterar o contaminar, cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuera cometido por imprudencia, por negligencia, por impericia, en el propio arte o profesión, o por inobservancia, fíjense, inobservancia de reglamentos, de ordenanzas municipales, se pondrá una prisión de 1 mes a 2 años. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna de todas estas conductas, imprudencia, inobservancia de reglamentos, de ordenanzas, negligencia, en el acto de manejo de esos residuos, yo también estoy cometiendo un delito ambiental. Es muy importante tener en cuenta que
hay muchas actitudes de negligencia en este sentido. Recuerdo el caso de un intendente que fue condenado a prisión en Tucumán, justamente por el manejo de un basural a cielo abierto. Había una ordenanza municipal que exigía el tratamiento del residuo de un modo específico y el intendente, por cuestiones económicas, falta de recursos, lo que usted quiera, no le daba ese tratamiento. Un día el río creció, el río Salí, y se llevó parte de ese basural a otra punta. Conclusión, su incumplimiento de una ordenanza municipal hizo que cometiera el delito previsto por el artículo 56. Ahora bien, quiero pasar a la próxima filmina que tiene que ver con lo que nosotros le llamamos la teoría del dominio del hecho. ¿Por qué? Porque el artículo 57 de la ley establece que el responsable no es el perejil del último escalón. El responsable penalmente de estos delitos de los dos es el presidente de la empresa, el dueño de la empresa. Nosotros en Tucumán hemos juzgado y condenado a prisión efectiva a dueños de ingenios azucareros por contaminar la cuenca del río Salí Dulce. El propietario aducía que él tenía un gerente de la empresa y que el responsable podía ser ese gerente, no él. Pero resulta que la ley dice, no, acá el responsable es el que se beneficia económicamente con estos delitos, sea por negligencia, sea por intención, pero de modo negligente, o sea, de modo doloso, el responsable es la máxima autoridad. Y yo digo más, incluso los síndicos de la empresa. El síndico de una empresa representa a los socios de la empresa. Es un contador público. Lo que hace el contador público es revisar los números y decirle a los socios, está todo en orden, acá está todo perfecto. El síndico de la empresa, que dice que está todo perfecto, pero esconde ganancias que se dan por no tener una planta de tratamiento de líquidos industriales, un frigorífico, ese síndico también es responsable por el artículo 57 de la ley 24.051. En definitiva, creo que hasta aquí podemos hablar entonces de esta primera etapa justamente de cuáles son los delitos ambientales y vemos en definitiva también cómo podemos avanzar. El próximo capítulo será cómo preparar una denuncia penal ambiental y cómo hacer la denuncia. Bien, le agradecemos mucho, doctor Gustavo Gómez, también a vos, Carlos Benedetto. Seguramente vamos a continuar con esta serie de capítulos tan necesarios y esperemos que se difundan, porque hoy la Argentina está viviendo momentos de muchas crisis, entre ellas las ambientales, las persecuciones, las criminalizaciones y tantas otras cosas más a diario. Nos vemos. Muchísimas gracias.